bienvenidos a todos y a todas. Me hace muchísima ilusión estar aquí, me hace muchísima ilusión seguir construyendo este camino que es tan bonito y que me ha hecho tan feliz durante el último año y medio. He aprendido muchísimo porque aquí han pasado personas maravillosas, otras no tanto, pero no pasa nada, porque la vida está hecha de todo. Ha sido muy especial poder compartir conversaciones importantes, que creo que es algo que siempre echamos en falta cuando hablamos de determinadas temáticas. Y ha sido interesante también conocerme en este proceso y entender bien por qué hacer una cosa o por qué hacer otra y de qué manera. Y por eso he decidido que me apetece más hablar de la vida real, que muchas veces nos perdemos porque estamos y pasamos más tiempo escuchando las vidas extraordinarias, las vidas que son, famosas, que realmente no significa nada. Entonces me apetece mucho que podamos bajar el discurso a los lugares en los que la vida pasa de verdad, donde las dificultades son de verdad y donde me apetece mucho hacer un camino hacia qué significa que las mujeres y que las disidencias y que los márgenes no tengan lugar y cabida en las conversaciones sociales. Y para ello, hoy estoy con Yawi y con Daya, que me acompañan hoy aquí. Por favor, no me aplaudáis, que todavía no he dicho nada. Ya, hablas súper bien, te lo juro, yo estaba así. ¿Qué tal? Que hable. Bien, hola, soy Yawi. Qué ilusión que estéis aquí, me hace muchísima ilusión, o sea, me parece muy importante hablar con lo que constituye al final parte de una España de la que no se habla. Bueno. O sea, claro, entonces yo quiero hablar de eso, ¿no? De, ¿vosotros formáis parte de España? Yo sí. Tú sí. Sí, me ¿Y tú, considero Daya? español. Obvio, claro. Claro. ¿Y creéis que estáis representados en el ideario de lo que es España? No, para nada. Para ¿Tú nada. por qué no? Porque no, en el sentido que, por ejemplo, cuando yo emigré de Tánger aquí, bueno, yo no, emigró mi madre, ella me trajo con ella. ¿Cuántos años tenías cuando te trajo tu 9. madre? 9 añitos. Con 9. Y claro, yo en Tánger ya hablaba un poco español porque tenía Canal Sur, que la gente no lo sabe, pero ahí teníamos Canal Sur. Bueno, ¿vale? teníamos Canal Sur, Antena, o sea, yo lo veía todo. La banda, yo veía todo La eso banda. allí. Y bueno, yo vine aquí, entonces yo hablaba español, pero me defendía, tampoco es que yo lo hablara tanto. Pero cuando vine aquí, por ejemplo, como yo nunca experimenté allí el racismo, sí experimenté la homofobia, en plan maricón de mierda, tal, 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 pero... ¿En el cole? En el cole, ¿no? En la calle, En la calle. en el barrio. Y cuando ya vine aquí, pues ya era maricón de mierda. Y ya era también, ven de tu país, moro, hueles mal, X cosa. Entonces, claro, yo ya de pequeñita escuchaba eso y era como que yo no me veía diferente. Yo veía a la gente, está el rubio, está el más oscuro, está X, pero yo no me veía diferente. Y cuando ya me estaban atacando, yo le decía, uy, sí, soy diferente. Ahí fue cuando me di cuenta que yo era distinta. Y ya sea por la nariz, ya sea por un poco el color de la piel o ya sea por el pelo. Y ya fue como, este no es mi sitio, porque me están, como que me quieren echar, Porque me ¿sabes? están diciendo que no tengo sitio aquí. Claro, entonces cuando tú te crias de esa forma, eso en primaria, en el instituto es exactamente lo mismo. Y tal, y claro, en la etapa esa de la primera etapa de la juventud, la adolescencia y tal, es la etapa en la que tú te estás autodescubriendo, en la que tú marcas tu personalidad. Y si la forjas desde, ¿no? Con esas opiniones ahí detrás, pues siempre vas a tener como, esa sensación de que no perteneces, de grupo, ¿no? La sensación, lo de, ¿cómo se dice? Pertenencia de grupo, que no tienes ninguna. Y tampoco la pertenencia de grupo marroquí, o sea, de grupo, ¿no? Porque, claro, aquí hay muchas comunidades. Tampoco, porque tampoco yo me sentía identificada con este O sea, que grupo. realmente dos grupos te expulsan, Sí, uno contra el básicamente. otro. Entonces tenía yo que crear mi propio grupo y con personas disidentes, gays, mujeres que son también de la comunidad musulmana, pero obviamente no siguen a rajatabla todo, por lo cual ya la echan fuera de la comunidad Me y tal. suena. ¿Ah? Me Sí, suena. ¿verdad? Sí, es que es un poco común eso. Y pues tú tienes que crear tu propia comunidad. Y no es fácil porque, claro, esa sensación de que no perteneces ni a un lado ni a otro, no eres española, pero no eres marroquí tampoco. Y es como, joder, no sé, muchas veces sientes como que no encajas. Ahora quiero que nos cuente también la experiencia de Yawi, pero me parece muy bonito esto que dices de cómo crear nuestra comunidad, ¿no? Es como, ¿quién es tu gente? Mm. Tu gente es la gente con la que te crías, tu gente es tu familia o tu gente también es
la gente que tú escoges, ¿no? Conscientemente, porque te hacen sentir, ¿no? Que formas parte de algo y que es algo importante y que estás siendo cuidada, ¿no? Y una de las cosas que a mí me pasa con esto es que creo que tenemos muchísimo miedo a levantarnos de las mesas en las que no nos quieren bien. También te digo, es cultural. Nuestra cultura es como muy tribal en el sentido que la familia, o sea, como una jerarquía, la familia tal, 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 y la shuma, o sea, ¿cómo se dice? La vergüenza, Sí, ¿no? la vergüenza. Tú no puedes dar tu opinión, tú no puedes levantarte de la mesa donde no te quieren. Y claro, se ve la familia como el único eje por lo cual tu vida tiene que girar. Y con el tiempo yo me di cuenta que no, que te amo con locura, que te quiero muchísimo, pero no me siento bien aquí. Por lo cual sí, yo me voy. Sí, yo me voy, pero si tú quieres venir conmigo, o sea, estar conmigo, te doy a elegir. Pero, no sé, Pero complicado. aguantar por aguantar es otro concepto de vida, ¿no? ¿Qué piensas tú? Yo en mi caso sí que un poco me siento identificado, pero no sé, también es bonito, ¿no? El crear o ser como ese punto o esa generación que marca un poco la diferencia y crear lo que has dicho tú, crear tu propia comunidad, Mm, ¿sabes? Que al final ahí sí que llegas a encontrar gente que está pasando por lo mismo que tú, gente que empatiza contigo. Cuesta muchísimo, cuesta que a veces no te lo puedes imaginar, que lo ves como algo imposible, el no me quieren aquí, no me quieren allí, pero en el momento que lo encuentras, mm, lo abrazamos tanto y lo aferramos tanto que lo valoramos, ¿no? Yo siento que el hecho que nos pasen estas cosas es que valoremos ese grupo y lo abracemos, y a lo mejor otras personas que no sienten lo mismo no se dan cuenta de lo que tienen, ¿sabes? ya. Como no lo hemos tenido, nosotros ahora que lo tenemos, lo valoramos. Y es como la parte Pero es bonita. que esto es súper especial, porque a mí me pasa, yo de hecho tengo un grupo de amigos y si al final nos ves a todos, un beso a... El món és una merda últimament, la veritat. Es un poco el grupo de los marginados, ¿no? Y hay algo de la revolución de los marginados, ¿no? Hay algo de la revolución de, ¿sabes? De los maricones y las bolleras y las feministas y las, ¿no? Y, y todas las disidencias sexuales, ¿no? Hay una cosa como de yo no encajo en tu modelo de vida y en tu modelo de, ¿no? De cómo hay que ser un hombre y de cómo hay que ser una mujer en el mundo. Y entonces de repente creamos un lugar y un espacio en el que todo está bien. Y en verdad yo creo que es como, son lugares tan maravillosos porque todo está bien y no pasa nada. Y no hay que defenderse todo el rato, ni hay que justificar las cosas todo el rato, porque es muy cansado La verdad justificar. es que sí cansa. Como si la vida no fuese ya complicada, ¿sabes? Como si no fuese ya súper difícil tener que lidiar con todo lo que tenemos que lidiar, encima tener que justificarte permanentemente, ¿no? En los mandatos, ¿no? Y los mandatos de unos y los mandatos de los otros, ¿no? Porque luego encima yo es verdad que llegué con 18 años, entonces yo ya llegué con una identidad construida en Marruecos, pero la sensación de, cuando hablo con personas que os habéis criado aquí, de, es que es muy difícil pertenecer en España a nada, porque realmente lo que se te piden son cosas tan completamente distintas y tan completamente opuestas, pero que al mismo tiempo coinciden en lo mismo, que son represoras y opresoras en muchos sentidos, ¿no? Porque cuando eres una persona que no, ¿sabes? Que no está cómoda con la sexualidad que se le impone, ¿no? Y no quieres ser un machito que se lo quiere follar todo, porque hay muchos hombres que no aspiran a eso, ¿no? Mm, Y cuando digo todo es todas las mujeres, porque es en lo que se cría y es en lo que se educa, se te señala. Y cuando no respondes también a cómo visten, por ejemplo, los hombres o cómo se comportan, o sea, no solo cargas con la marginalidad de ser una persona trans o de ser homosexual, ¿no? Sino que cargas encima, ¿sabes? Como con no encajar en ningún lado. O sea, yo creo que en este caso es como la doble disidencia, ¿no? Eres disidente de unos, pero también eres disidente de otros, pero... Y yo admiro muchísimo lo valientes que sois. O sea, sí. vosotros no podéis, o sea, no podéis saber, o sea, cuánta valentía en un sitio. O sea, no os lo podéis imaginar. Y no podéis imaginar lo importante que es para las siguientes generaciones. Que hay algo que ya está roto para siempre y es el silencio. ¿Sabéis lo que os digo? Sí, pero también es como, ¿a qué precio? Bueno,
No sé si me explico, Sí, porque cada persona yo creo que paga un precio totalmente diferente. obviamente es como el pacto con el diablo, ¿no? Tú quieres ser feliz, venga, pues tienes que dejar esto atrás o tienes que pasar por esto que te va a marcar de por vida para tener lo que tú quieres. Y ahí ya entramos en la salud mental, ¿no? Que tras, por lo menos hablo de mi caso, ¿no? Que tras romper una barrera, romper otra, porque no es una, ni son dos, ni son tres, son un montón, porque ya es el tema de la interseccionalidad, ¿no? De que ya es la barrera como, por ejemplo, primero como pues chico gay, tal. Luego, primero como marroquí, luego como chico gay, luego como mujer, porque son distintas etapas y cada etapa tiene, obviamente, pues sus mierdas, ¿no? Y ya, pues, claro, cuando tú acarreas encima tanta esa mochila pesada de los prejuicios, de porque te miran porque eres trans, te miran porque eres una mujer y tal, no cumple con el típico estándar, te miran porque eres racializada, ya por X cosa como que ya es como, joder, como que no puedes ¿Qué me respirar. salva? ¿No? Es como, si me dan por todos lados, es como, hay algo que esté bien en mí, ¿sabes? Es como que he cansado todo Sí. esto, ¿no? Sí. Y yo te quería preguntar a ti, Daya, porque, o sea, ¿cómo haces tú el proceso? Porque tú de repente te lees de niño, tú cómo de niño, como niño reconocido, ¿no? ¿Tú cómo te lees? ¿Cómo me leo? ¿Cómo me leí? ¿No? En ¿Cómo te plan, leías? Claro. eh, yo fíjate que yo siempre, en plan, toda mi vida, cuando era pequeña, por ejemplo, yo siempre me identifiqué con la mujer, en plan, no fue como, a ver cómo lo explico. Por ejemplo, yo qué sé, siempre estaba, no estoy diciendo que esto en plan de que somos todas iguales ni nada, cada persona trans es un mundo. Un proceso. Claro, y en mi caso, por ejemplo, yo sentía como que siempre era una chica. No sé, no me pregunté por qué, pero era así siempre. Y siempre me decían como yo intentaba ir con mi hermana, tengo una hermana y un hermano mayor, siempre iba con mi hermana a todas partes, con mi madre y tal. Y Marruecos segrega mucho el sexo en las bodas y tal, y yo no quería ir con los hombres, y mucho menos en el baño, porque ahí ya es como esa Te violencia. violentaba los Hombre, que sí me espacios de, violentaba. de, de De tener que hombres. entrar a un sitio, a un hammam, o entrar a un sitio de la ducha, lo que sea, con hombres y tal, yo me sentía súper cohibida, me daba mucho miedo, que no me pasaba nada, pero no, era como ansiedad constante y yo no entendía esa ansiedad tampoco de dónde venía, ¿sabes? Y yo decía, yo lo único que sabía era que quería estar con mi hermano o con mi madre, porque yo me identificaba con ellas. Y yo que sé, con el tiempo, cuando me iba creciendo, pues lo típico, no, no, tú eres un chico, no hagas esto, no, tú eres un chico, no hagas esto con la mano, no hables así, como que te van moldeando poco a poco Vale. en lo que ellos quieren que tú seas. Y yo me lo pasaba por el forro porque es que yo no, o sea, me está pidiendo algo que escapa de mi naturaleza. ¿Cómo se castiga la pluma en los hombres? Es una cosa increíble. A mí la pluma me parece súper sexy. Ay, a mí también, me Lo digo encanta. y lo dejo aquí porque es que me parece de verdad Es como... liberador, ¿eh? Es Pero como, completamente. Pero hay muchos hombres heterosexuales que tienen pluma, ¿sabes? Y es como... Y ya no hablemos de toda la invisibilidad bi que hay, ¿sabes? De hombres mm, bisexuales que tienen pluma y es maravilloso. Chicos, no perdáis vuestra pluma, por favor. Pues, claro, qué fuerte esto que dices, ¿no? Como de tu espacio seguro nunca ha tenido que ver con ver a los hombres como tus iguales. Entonces hay algo desde muy niña ¿no? que sale y que está en ti que dice, no, es que yo no me siento representada con esto, ¿no? mm. Y no me siento cómoda en esta energía, ¿no? De repente de hombres. Qué fuerte. Y ya luego te vienes aquí. Luego ya mi familia vino para acá y claro, al final es lo mismo, porque tú pasas de una comunidad y vienes a otra, ¿sabes? Que no es que la gente muchas veces piensa y dice, no, estás en X país occidental, no, estás en Francia, estás en tal. Aquí ya no te va a pasar nada, sé como tú quieras ser. No, porque hay un sentimiento de comunidad en el cual tú tienes como esa cosa dentro de que no puedes fallar. No puedes fallar porque qué va a pensar tal, qué va a pensar la vecina de tal, el honor, ¿no? Que nos llevamos el honor con nosotras La siempre, expectativa. la expectativa. Entonces, claro. Cuando me trajeron aquí y tal, era lo mismo, en plan, maricón, tal, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y en el cole? Era lo mismo. O sea, me insultaban, lo que dije antes del tema racial, ya me insultaban muchísimo más. Claro, los niños pequeños son muy malos, ¿eh? O sea, tienen muchísima maldad, sobre todo en el instituto. Y claro, me decían siempre, maricón de mierda, pareces una chica, ¿por qué haces eso? Y yo me... Pareces una chica es un insulto. Es Sí, fuerte, ¿eh? sí. Si pareces una chica o pegas como una chica o haces algo como una chica, Pero de ahí es la fuerte. pluma. Como si Claro, los hombres hubiesen hecho algo misoginia. mejor. O sea, completamente. Vale. Entonces, claro, llegó un punto
en mi vida en el que yo decía, tenía 16, 15 por ahí, en el que yo decía: "¿Qué es lo que me pasa?". Porque ahí entra Claro, porque hasta el colegio, el instituto, todo es un proceso que tú pasas, la identidad de género, que tú tienes un poco, ¿no? Que conocerte un poco. claro, Bueno, de Vas adolescente, creciendo, claro. tampoco eres consciente de lo que quieres ni de ni los gustos. Y es Es cierto normal. que a lo mejor en algunos espacios sí que te sientes seguro y otros inseguro, pero un poco a lo mejor no eres tú consciente de ti misma en ese momento, ¿sabes? claro, ¿qué pasa? En ese momento tampoco había un espacio seguro, porque mi espacio seguro era autolesionarme. En plan, no lo podía hablar con nadie. También aquí la educación es pobre en ese aspecto, porque yo sí hablaba, por ejemplo, con un profesor o la coordinadora, lo que había antes, eh, Porque tú, ¿de mm, qué año eres, Daya? del 96. 2 años más que yo. Que soy joven, ¿eh? Pero lo que pasa es que la educación, desde que yo era más joven, ahora he Ha notado como que cambiado ha cambiado muchísimo. bastante gracias a las disidencias, gracias a la gente que alza la voz sobre el tema de La la salud mental. visibilidad. ¿Qué pasa? Que ya con 15, 16, por ejemplo, yo decía, también me sentía mal porque decía, lo que estoy haciendo es pecado. Ya ahí entramos. ¿Qué te parecía pecado? ¿Cómo te sentías con respecto a tu sexualidad o cómo te sentías con respecto a lo que te atraía de fuera? Ay, hija, pues me sentía fatal porque era constantemente. La culpa es lo peor que hay. O sea, la culpa yo creo que es lo peor que puede tener una persona de sentirte que está haciendo algo mal cuando tú no estás haciendo nada mal. Y ya ahí entra el chantaje, ¿no? Porque al final es chantaje. En plan, yo sentía mal mi deseo. El deseo de ser yo misma, el deseo de ser una mujer, el deseo de ver a mi hermana o de ver, por ejemplo, a una amiga X y yo decir, yo quiero eso. Yo me quiero ver así en un futuro. Y me sentía mal, pero yo no lo expresaba, ¿eh? Era todo dentro. Y aunque yo lo tenía dentro, era como, no pienses así, no hagas eso, vas al infierno, tal, tal, tal. Porque mi familia es muy un poco ortodoxa. Y entonces, claro, todo lo que tú sientes, me gustaba un chico, por ejemplo, mal. No, no puedes pensar eso porque vas al infierno. Tenía curiosidades. La curiosidad es que a mí siempre me han prohibido el tema del cerdo, el tema del alcohol, el tema de tal. Y claro, aquí yo me criaba en mi colegio que había 2 personas marroquí, de todos que eran de aquí. Entonces, claro, yo veía a mis amigos, a mis compañeros salían de fiesta, volvían tarde, salían a beber, que no estoy diciendo que esto sea lo correcto tampoco, ¿no? Pero yo quería también experimentar todo eso, pero también me lo frenaba, en parte de mi familia, pero también me lo frenaba Tu mi pro- propia culpabilidad, ¿no? De que esto no se puede hacer porque ¿La culpabilidad es religiosa o es cultural? Yo creo que es cultural. es que hasta Sí. qué punto la cultura y la religión están separadas. Ah, es que yo te he escuchado, ya voy a hablar de esto, pero yo tengo una cosa controvertida, porque, o sea, yo pienso que hay algo controvertido con el hecho de que no hagamos frente a cómo lo religioso nos sesga y nos reprime y nos oprime y no es malo, o sea, el establishment religioso es lo que es Mm, y no lo es porque es una religión en concreto, lo es porque la religión se politiza y cuando tú politizas la religión, politizas el tipo de vida que tiene que tener la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cultura, por ejemplo, marroquí no es machista. Lo es, por supuesto, pero que tiene un refuerzo muy importante de un establishment religioso y un marco sobre el que no decidimos y sobre el que da igual las buenas intenciones que tengamos, porque la realidad es que quienes han ostentado ese poder toda la vida han sido hombres heterosexuales, mm, diciendo y marcando una forma de actuar que les conviene a ellos siempre. ¿Sabes lo que te mm, digo? Sí, pero a ver, Lo que no significa y lo que no entra en conflicto con la fe. sí, sí. ¿Entiendes lo que te Pero a digo? veces el Dime. argumento de llevártelo a la religión o de apoderarse así, yo creo que es un poco una excusa, ¿no? A la hora de señalar un problema o señalar a alguien. Desde lo religioso, ¿no? Desde alguien que está fuera, Vale. ¿sabes? Desde o que, sea, un no musulmán. claro, al final hay que tener claro, ¿no? En esta sociedad, el Islam, digamos que no es a vista de las personas no musulmanas, no es una de las mejores religiones y todos siempre lo relacionan como algo malo, ¿no? Ujú, Entonces yo muchas veces intento medir o tener cuidado ujú. porque el hecho de qué palabras utilices es como
fomentar que Sí, se perpetúe la islamofobia en sí. contra de tal. Pero ahí yo tengo una cosa interesante, porque ese ha sido mi debate y yo me he pasado 8 años haciendo activismo para hablar de lo que significaba para las mujeres en contextos islámicos vivir la violencia que vivían. Sí, pero hasta ahí no lo niego. En plan, Claro, pero eso es pero luego es... la excusa de esos claro, hombres, pero luego ¿no? es hasta qué punto yo acabo siendo cómplice de quienes critican y señalan a las personas que pertenecen a mi contexto religioso. Y ahí es donde yo tengo que decir una cosa. Yo he aprendido en estos 8 años, y os lo digo porque hablando de la culpa, esto es muy importante, y yo sigo teniendo la culpa presente y cada vez que hablo de las prácticas que se cometen en contra de las mujeres en Marruecos, en Afganistán, en Irán, en Irak, sé que hay algo de lo que yo señalo de la flecha que da una vuelta y acaba en mí, ¿no? Entonces es como esta cosa de que cuando yo señalo hay 3 dedos que me miran a mí. Pues esto es lo mismo. Pero yo he aprendido también una cosa muy importante, y es que no es responsabilidad nuestra cómo se vean las cosas, sino que es responsabilidad de los demás desde dónde quieren mirarnos. ¿Entiendes por dónde voy? Sí, Si tú quieres usar que yo te diga que en nuestro país los hombres homosexuales están y las mujeres homosexuales, o sea, gays y lesbianas están perseguidos por ley y las penas de cárcel son de hasta 2 años, yo estoy hablando de lo importante que es reivindicar un derecho concreto. Y si eso viene a llevarte a pensar que una gente es peor, que realmente es un argumento que no tiene sentido, ¿no? O sea, es como, pensamos que las mujeres están oprimidas en Afganistán y que eso está mal, pero no pensamos por eso que todas las personas afganas son malas per Claro. se. Entonces esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Que hay algo muy importante para mí en asumir y alinearnos con decir, yo sé desde dónde digo esto y yo confío desde donde yo lo estoy diciendo. Y a partir de aquí, suelto, porque no me puedo hacer cargo de que cada vez que yo suelte una frase, cualquier persona la vaya a usar de cualquier forma. Y a las mujeres feministas también nos hacen lo mismo todo el rato. También hablando de lo que tú dijiste, un movimiento si no duele, deja Ah, de ser un movimiento, en el sentido que, bueno, muchas veces decimos una opinión, vamos a dar una opinión, pensamos antes en la persona, cómo le va a llegar, cómo va a hacerle sentir y nos sentimos culpables por lo tal. No, si a ti te jode o te duele, la opinión que yo doy, perdona, te estoy dando un punto de vista mío, desde, desde pues mis experiencias y tal, por lo que yo he pasado, porque a ti mi vida no te duele, entonces a mí, ¿por qué me tiene que doler lo que tú pienses o dejes de pensar? No sé si me explico. pero yo creo que Yawi también habla de una cosa claro, que tiene que ver con la identidad también, ¿no? yo hablo de no ser tan egoísta, ¿no? En plan, es cierto que si tenemos una voz o la Sí. oportunidad de ser escuchados, sí que hay que medir las palabras porque al final hay gente que lo puede interpretar. La interpretación al final es libre, ¿no? Ujú, Entonces, si vamos a decir algo, matizarlo. Muchas veces lanzamos 3, 4 palabras ujú. y se quedan con las 2 primeras. Entonces, si vas a decir 3, 4 palabras, explica bien las 2 primeras que has dicho para que ese mensaje quede captado. Bueno, yo creo que es muy importante apelar a la responsabilidad, por supuestísimo. Pero luego también es muy importante apelar al razonamiento, ¿sabes? Porque, o sea, hay algo importante, por ejemplo, en reivindicar lo que estamos contando, que es muy minoritario. O sea, en el sentido de, por ejemplo, cuando se habla de qué pasa con cómo se vive la sexualidad en Marruecos, ¿no? Hay una cosa muy importante sobre que es importante reivindicar lo que la mayor parte de la gente pretende negar que existe, ¿no? Y eso, como todo, evolucionar requiere, para mi gusto, que te duelan las cosas, porque es incómodo crecer. Es incómodo que una persona se siente enfrente y te diga, es que el modelo que me estás contando no es el que a mí me representa. Y por eso, Pero hay que entenderlo, ¿no? Me refiero. dime. Al final, si de la base, en plan, yo sé que nosotros podemos hablar desde un punto más privilegiados en algunos sentidos, menos Ujú, privilegiados en otros sentidos, pero también un poco el empatizar, el ser consciente de que no todo el mundo pasa el mismo proceso. A lo mejor, como tú has dicho, si a ti no te duele lo que a mí me pasa, ¿por qué me va a doler lo tuyo? Pero es que no, siento que pensar así es un poco egoísta, ¿no?
un poco llevarlo a... Porque yo pienso que hay que ser egoísta. Sí, y por mí está bien, y Yo desde respeto. mi punto de vista, desde todo tal, hay que ser egoísta porque muchas veces cuando te pones a pensar en lo que piensa fulanito, lo que piensa tu madre sobre tal, al final te vas dejando porque te vas dejando llevar por la gente y te va como transformando en lo que ellos quieren, ¿Tú crees que hay que no sé. entender el ideario social? No entender, en plan, para entender, si quieres cambiarlo hay que entenderlo. Ujú. Entonces, si tú lo entiendes, ya puedes empezar como a cambiarlo, buscar el problema. Está muy bien señalizar, está muy bien decir, el problema viene de aquí, Ujú. pero ¿has hecho algo por intentar cambiar ese problema? ¿Has ido a ese problema para cambiarlo? Muchas veces es como señalar, es muy fácil, pero hacer que el cambio se haga, ahí está lo difícil, ¿sabes? Bueno, pero entonces Ese es el también, reto. claro, el reto es responsabilizarnos o no de hacia dónde camina una comunidad la comunidad, por ejemplo, marroquí en el extranjero, ¿no? Es como, ¿cómo se está comunicando esto? Ya, pero yo creo que es un ejercicio de reciprocidad. Y si no tienes a gente dispuesta a escuchar cómo pueden ser las cosas, es un problema, para mi gusto, lo que estábamos hablando, ¿a qué precio, no? O sea, si el precio es mi persona, pues a lo mejor no me vale la pena, ¿no? O sea, como pero bueno, estamos aprendiendo. O sea, yo creo que no tenemos ni idea de cuál es la forma, ¿no? Y pasa lo mismo desde, pues con el tema de las disidencias sexuales, pero también pasa con el tema del feminismo, ¿no? Es como, claro, ¿cómo contamos esto para que siente bien a todo el mundo, para que nadie se ofenda? Bueno, es que la realidad es que hay una máquina de ofendidos en el Sí, mundo, ¿no? obviamente habrá que equivocarse muchas veces para encontrar el camino ideal, pero el estar todo el rato con ese argumento de señalizar no pensar, incluso no pensar un poco, aunque sea un poco, ¿En qué? en, pues a lo mejor, qué puede llegar a costar, ¿no? En plan, Entender. sí, ¿Entender el qué? eh, tu forma de ser, Vale. ¿sabes? En plan, al final si han sido educados de esa manera, yo Ujú. entiendo que para nosotros ha sido, o nosotros o nosotras, ha sido un proceso, ¿no? Por lo menos para mí y para ti me imagino que también. Pero entender que para esas personas que han sido adoctrinadas o educadas de alguna manera, también es un proceso, por lo menos a mí me ayuda a asimilarlo, ¿no? Claro, saber de dónde viene, ¿no? Sí, Claro, está bien saber dónde vienen las cosas porque siempre hay que tener en plan muy claro cuál es el origen de X cosas, pero también es como yo también he sido adoctrinada. Y tú me imagino, obviamente, adoctrinada en la familia un poco ortodoxa, tal, pero luego a mi madre le dolía muchísimo que yo le hable de lo que yo quiero hacer, de la operación que quiero hacerme. A ella le duele mucho, pero lo siento mucho, me da igual. Me da igual porque a mí me duele también. Y si a ti te duele, pues, chica, ¿me quieres? Si me quieres, pues aquí estamos. No sé si me explico. Pero hay algo muy interesante en esto, sí. Porque tú ya hoy estás apelando a que como comunidad, ¿no? Por ejemplo, la comunidad marroquí pues pueda, o sea, las disidencias puedan comprender el contexto del que vienen, ¿no? Y podamos decir, vale, pues estas personas pues tienen estas ideas y hace que esto sea más complicado. Estoy sí, de acuerdo. Pero aquí hay una cosa muy interesante en el concepto de comunidad y es cómo nos hacemos cargo solo de lo que no nos rompe y lo que nos interesa. Es decir, yo creo que si de repente una comunidad tiene a mujeres que dicen, oye, nosotras no somos musulmanas, ¿no? Por ejemplo, queremos apostatar. Y tienes otro grupo de mujeres que dicen, nosotras no queremos casarnos para convivir con nuestras parejas. Queremos convivir con nuestras parejas y ya decidiremos si nos casamos o no, porque también a lo mejor no queremos casarnos, ¿no? ujú, Y luego otro grupo de mujeres que dicen, nosotras somos lesbianas, no nos habléis más de hombres. Y, ¿no? Y luego ejemplos como los vuestros, ¿no? Y todos nosotros en el mismo sitio, ¿no? O bueno, mujeres que dicen, oye, yo soy bisexual. Mm, a lo mejor estoy con un hombre, pero a lo mejor en algún momento quiero estar con una mujer. Y a lo mejor está bien. Y no, ¿sabes? Y no me tienes que venir a decir lo que tengo que hacer o no. Entonces yo creo que el ejercicio como comunidad debería ser, vale, todos venimos de este mismo sitio, compartimos estas características culturales, religiosas, de fe, lo que sea. Vamos a hacernos cargo de lo que nos pasa.
Entonces, para mí hay algo en la generosidad a la que tú apelas que siempre es unidireccional, que siempre son hijas que se quedan, que se van de su casa, que acaban volviendo cuando sus madres necesitan algo o sus padres se ponen enfermos, ¿sabes? Hombres que de repente se van pero se hacen cargo de sus hermanos porque les hace falta esto, pero casi nunca es la vuelta. Lo que no significa que haya familias que lo hagan y que lo estén haciendo y que con todo el dolor de su alma han aprendido a querer a sus hijos tal y como son. Pero también hay algo de infundar que hay que aprender a querer de nuevo y hay que aprender a querer desde otro lugar. Y a lo mejor, por lo que sea, el concepto cultural de amor que tenemos, que es yo quiero a mi hija porque mi hija representa los valores de mi familia y representa el honor de la familia y representa esto que yo quiero para ella, porque yo quiero para ella, por ejemplo, que se case, que tenga unos hijos, ¿qué tal? Pues a lo mejor lo que tenemos que reinterpretar en las comunidades es yo quiero a mi hija porque mi hija es buena o porque mi hijo es bueno, ¿sabes? No por tal, ya. Claro, yo quiero a mi hijo y a mi hija porque son generosos, porque cuidan a la gente a su alrededor, porque se preocupan, porque he educado a buenas personas, porque tienen ambiciones, porque me gustan sus ideas. Entonces, para mí, esto que tú dices es muy interesante, sobre todo porque no se habla del dolor que supone alejarte de la familia, ¿no? O sea, yo es una cosa que a mí muchas veces me han llegado a contar muchas chavalas, sobre todo en los años duros de activismo, que por lo que sea la extrema derecha pues nos ha quitado muchísimas ganas de hacer cosas en este país. Yo recuerdo aquellos años duros de las primeras tías, o sea, yo tenía 20 años y ellas tenían eso, 17, 18, 20, y que te llegaban y te decían, me voy a ir y no voy a volver nunca más. Y era como, es que no va de que te vayas y no vuelvas nunca más. Es que va de todo lo que pasa cuando tú te vas y cuando tú has dicho que no vas a volver nunca más, ¿no? Entonces también entender que estas situaciones no son situaciones con una solución clara, o sea, no es una ecuación que te dé cero, ¿no? Efectivamente son unos padres intentando comprender qué pasa y qué les pasa a ellos con lo que a ti te pasa, ¿no? O sea, yo he visto muchas madres, cuando he estado con madres, cuyas hijas les hacían de espejo. Y entonces es como, eres todo lo que yo no pude ser. Entonces hay algo que me pesa de que tú seas todo esto. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en nuestra cultura, por ejemplo, no hay individualismo. Y yo creo que ahí está también un poco la raíz del problema, en el sentido que cuando ya no hay, tú no eres tú eres hijo de, Mm. hermano de, sobre todo le pasa más a las mujeres, ¿no? Que eres la hija de quién, tal, tal, tal. Entonces, claro, cuando tú no eres una persona ajena a tu familia, yo no soy un bulto de mi madre. Yo soy Dayan Mansori y ya está, ¿sabes? Pero no sé por qué, en plan, por nuestra raíz X, como que siempre tenemos como esa expectativa que tenemos que cumplir, porque claro, no estás tú sola, está tu madre, está tu padre, que tú tienes como, eres como la portada de una revista y que le representa a tu familia, ¿no? El honor y todo eso. Entonces ahí está el problema, cuando no nos ven como seres independientes que deseamos por nuestra propia cuenta y que nuestro deseo no tiene por qué ir de la mano con nuestra familia, yo creo que ahí es donde está. Sino personas que pertenecen a... Exacto. Sí, pero los cambios requieren un tiempo, ¿no? En plan, entiendo que Ujú. de hoy para mañana no va a ser, pero a lo mejor sí que somos un antes y un después, ¿sabes? ¿Tú te sientes un antes y un después? Por lo menos en mi familia yo sí me siento un antes y Sí. un después y siento que mi alrededor, por lo menos conmigo, con mi presencia o mi forma de ser, sí que genera Pero un es antes y un fuerte después. sentirse un antes y un después, ¿eh? Mm. Y es muy poderoso. ¿Lo puedes ver como de una forma poderosa o una forma de Claro, si eres aprendizaje? pesimista y tal, va a haber una forma un poco rara, pero en Claro, realidad sí, hay de que sacarle. aprendizaje. En plan, por ejemplo, entendemos de dónde vienen nuestros padres, entendemos, por lo menos yo, sus problemas y entendemos su no aceptación, ¿no? En tanto cultural hacia X movimientos que pueden ser diferidos porque han sido educados como están mal, mal, esto no, el camino es este, el camino es este, el camino es este, el camino es Y luego este. vienes tú y haces pop, sueltas Claro, la. entonces, entender que es un proceso, no de un día, sino hay gente que a lo mejor necesita 5 o un mes o 2 años. Cada uno tiene su propio proceso, ¿no? ¿Tú qué tal con tu familia? Muy bien.
Muy bien, alhamdulillah que muy bien. Gracias a Dios, desde hace unos años, muy bien. Desde 2018, digamos, fue un antes y un después donde me ha costado. ¿Lo Eh, pasaste mal? sí, 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 sí. ¿Cómo reaccionaron? Pregunto, pues. Al principio no reaccionaron muy bien. Siempre digo, ¿no? Estas cosas los padres lo suelen saber, o por lo menos se pueden imaginar, o ya te van Mm. cantando las 40 desde que eres pequeño, entonces que de repente, hola mamá, soy gay, eh, no les puede suponer sorpresa, no lo sabía, por lo menos en No, mi pero caso, ¿eh? se hacen los locos bastante bien, Claro, ¿eh? pero es que la En plan, no me he cultura... dado cuenta. Y yo, Pero Por es lo que menos en mi caso, lo porque cul- puede ser, habrá personas que no, yo tenía mucha pluma desde pequeño y habrá personas que de repente no tengan nada de pluma y Y sería como mucho más decepcionante Claro, porque, mucho más. porque otros llevamos decepcionando toda la vida, ¿sabes? En plan Ya. de... La ya diferencia es Una que yo decepción llevo más. debería estar haciendo el trabajo preparada. toda la vida, entonces no era mucha sorpresa. Ya. Y al principio era muy doloroso, ¿no? Y al principio... Qué te dolía más? Lo que más me dolía era el no encontrar mi sitio, ¿no? Lo que hemos dicho, la comunidad. O el entender lo que es una familia no se adecuaba a lo que el constructo social de lo que es una familia no era lo que había en mi casa, ¿no? Claro. O yo sentía que no pertenecía. Lo ves tanto en el colegio, pues eso, papá y mamá. Papá y mamá tienen un hijo. Papá y mamá se cuentan los problemas. Papá y mamá se van de vacaciones, todos felices, todos contentos. Pero no hablan de todos los problemas que puede haber en un hogar y puede ser mamá y mamá o papá y papá, ¿sabes? En eso no hemos... Con eso yo no he crecido. Entonces, el no encontrar mi sitio, el pensar lo que has dicho tú antes, que lo que estoy haciendo está mal, porque toda la vida te han dicho que está mal, tienes un sentimiento de culpa que no sabes cómo gestionarlo. Y encima, por tu culpa, se sienten mal también Sí. ellos, ¿sabes? Ellos están mal por lo que tú eres o por cómo te han educado, porque a lo mejor piensan que el problema de que seas así es por su educación, ¿sabes? Por su educación y encima, porque a mí me llegó a pasar que me dijo mi padre que por mi culpa va al infierno. Y yo, bueno, habla con Dios y diré Que es una Que no puede decisión. ser. yo firmo un Que no papel contabiliza. exacto, ¿sabes? Que Entonces, no le convalidan los créditos, Tía, ¿sabes? Ahí arriba. y al principio pues era sentimientos encontrados, tanto hacia ellos como hacia mi persona, ¿no? Pero a medida que he ido creciendo, he ido siendo yo mismo, un poco he podido llegar a empatizar, ¿no? El que para ellos puede ser un proceso. Te hablo para ellos. Bueno, y es muy doloroso, sobre todo cuando hay una doctrina religiosa que está detrás, que te dice lo que tú tienes que hacer para ser una buena persona religiosa. Y la parte de los hijos en el mundo musulmán es clave e importantísima, ¿no? Es como tú eres también en lo que se convierten tus hijos. Entonces, cuando de repente tus hijos no son lo que tú necesitas que sean, ¿no? Pero luego también cuánta ternura, esto que cuentas, ¿no? La vuelta, ¿no? Esta cosa también que yo creo que es increíble, ¿no? O sea, yo creo que te pasa también cuando no quieres seguir el modelo de vida que quieren para ti, que es como, qué bien como que te aprendan a querer por lo que eres y no por lo que se inventan sobre ti, Pero ¿no? porque ya como que se reconstruye, ¿no? En mi caso se reconstruye la familia, se reconstruye una nueva forma de Es como un aprender a antes y un querer, después, sí, ¿sí? Una nueva básicamente. forma de aprender a querer, de hablar de los sentimientos, ¿no? Es algo que en la cultura árabe se habla menos 100.000. Hmm. Entonces, es como reconstruir y construir un nuevo modelo familiar y yo espero, por lo menos tengo 4 hermanos más, que si algún día tienen un hijo gay o una hija lesbiana o una persona trans, que hayan un poco aprendido Claro. que es algo pues Bueno, normal y que la identidad de género o los estigmas sociales que pueda haber, que se pueden construir y deconstruir y volver a crear nuevos y crecer, ¿no? ¿Sabes? Porque a lo mejor lo que pensamos hoy, dentro de 30 años, es algo totalmente diferente. ¿os escriben para contaros que vuestras historias han sido inspiradoras y revolucionarias para... Tía, a mí cuando
hace tiempo hice una entrevista con X sitio y me escribió una chica, me escriben diferentes personas, ¿vale? Y era una chica trans que me dijo, era marroquí, y me dijo, tía, muchísimas gracias porque yo pensaba que era la única trans marroquí de España. Y yo le dije, tía, yo también pensaba lo mismo, ¿vale? Y fue como, hay que ver como cuando tú no ves algo, como que Te cuesta te imaginarlo. cuesta imaginarlo. Y eso lo llevamos a todos los ámbitos, no hace falta que sea simplemente este. Y, o personas, chicos que son no binarios o lo que sea, que son marroquíes también, ¿no? Y que te ven en la calle, te saluden y te digan, tía, muchísimas gracias por dar voz, porque me represento. Y es como, qué guay que haya gente también que haya pasado por lo mismo que nosotras, por ejemplo, y que no se sientan tan solos. Y también ese sentimiento de comunidad. A la Dentro de nuestra inversa. comunidad, exacto, dentro de nuestra comunidad hay otra comunidad pequeñita que es la nuestra, la que estamos creando, ¿no? De personas del colectivo, de la comunidad árabe y tal, y es como, no sé, parece guay. ¿Y tú? Por mi parte, sí, también me han escrito, pero a veces conlleva también a escuchar, ¿no? A historias o a leer Y o a hacerte cargo. empatizar con historias que no son tuyas, Y pero que que tampoco son tu pero responsabilidad. también son dolorosas, ¿no? Y Y te duele. sí, porque hay gente que está ahí y que está presente, que nos puede estar escuchando, que sufre o puede llegar a hacer algo muy imposible para ellos y llevan arrastrando a lo mejor ese sufrimiento toda su vida, ¿sabes? Entonces a veces para mí llega a ser un poco doloroso. Y Bueno, pero porque te obligan a hacerte cargo, ¿no? De una parte de lo que simbolizas. O sea, es que las redes sociales no solo son un lugar de exposición y divulgación, son un lugar en el que de repente tú te tienes que hacer responsable de algo que no necesariamente a veces puedes, porque a veces es muy doloroso y dices, bueno, es que yo con lo mío, cuidado, ¿no? Pero también es bonito porque yo creo que se aprende del dolor propio, pero se aprende mucho del dolor ajeno, ¿no? Mm, Y también te hace más consciente de lo que tienes y que representa una carencia en la vida de otra persona, ¿no? O te das cuenta de, bueno, de lo importante que es nombrar lo que te pasa. Que esto es una cosa que yo creo que es como, ¿no? Muy importante. Hay un tabú en torno a nombrar esto. Entonces yo creo que cuando alguien te escribe y te dice, me está pasando esto, incluso si tú no puedes hacer nada, porque lo triste y lo doloroso es no poder hacer nada, eres un lugar de escucha y eres un lugar seguro. Y eres el ahí sí lugar. que lo veo como un espacio Y seguro y eso de es muy escucha. poderoso, en plan, cuando alguien te escucha y se ve reflejado en ti, por ejemplo, ya le estás dando un poder. A mí me pasó que yo de ver gente en YouTube que son trans, que han transicionado X tal, yo le decía, anda, si ella puede, yo puedo. Venimos con un background totalmente distinto, pero yo dije, se puede. Es duro, menos duro, se puede. Entonces ya tienes tú, pues, por lo menos una idea, una referencia. Y al final ya es una ayuda bastante, bastante, bastante grande que el hecho de visibilizarlo. No sé si me explico. Sí, sí, y es bonito, ¿no? Porque yo creo que ese es un ejercicio de comunidad muy importante, Ya, porque nosotras también somos la comunidad. Le pese a quien le pese. ya ves. Ya está, esto es así. Y bueno, y es una comunidad en la que cabe todo el mundo, fíjate. Es Pues una. hija, parece que no. Parece que cada 20 personas las demás sobramos un montón. Claro, pero por eso construir el concepto de comunidad, para llevarlo a un lugar en el que desde lo que cada uno es podamos como aportar todos, yo creo que es como muy especial. Y cuando pensáis en la vida en Marruecos, por ejemplo, porque vais a Marruecos, No, yo no. tú no. Yo sí, ¿Y todos qué los tal? años. Muy bien, la verdad que me parece un país que tiene mucha historia. Bueno, me encanta el turismo, me encanta viajar, me encanta aprender. Cada ciudad tiene su propia historia, tiene su propia, digamos, ¿no? Su mini cultura, su mini manera de hacer las cosas. Entonces, a mí es un país que me gusta muchísimo y que siempre que alguien viaja a Marruecos, incluso si eres de origen marroquí, invito a que conozcas Marruecos, ¿no? Porque ¿cuánta gente conoces que va a Marruecos y no sale de su ciudad? Ya. Yo. Sa- Entonces, Pero es que Tánger Yo soy esa es difícil, persona, ¿no? ¿sabes? O sea, claro, pero porque también Marruecos es tan diverso que yo personalmente, o sea, a mí hay lugares de Marruecos en los que me cuesta entender a la gente.
No significa que yo no valore y no admire la diversidad cultural, todo, ¿no? Pero es verdad que hay una cosa como de, por ejemplo, yo soy del norte y soy muy del norte y hay algo del norte que es como mi casa y es mi sitio, ¿no? Y no me pasa, por ejemplo, con el sur, pero que me encanta y es precioso y me flipa. Pero bueno, creo que también es eso. Pero yo te quería preguntar, fíjate, desde es una pregunta muy genuina. ¿Tú crees que hubiese sido el mismo en tu familia, tu camino, no en tu familia, no en este contexto, si hubiese sido una mujer y hubiese sido lesbiana? No Eh, me la pregunta, ¿eh? claro, en plan, es que yo siempre digo, ¿no? Es como soy plot twist. Vale, eres un chico gay, genial, hasta ahí guay, pero uno de los principales problemas que yo tenía al principio. Pero no lo digas, no la cantes a las 40, no le des como voz. Vale, le das voz, genial, pero añádele otro plus que bailo. Ah, bueno, bailas. ¿Pero qué bailas? Ah, twerk. Bueno, lo que faltaba. Ahora bailas twerk, marroquí, gay, chico, que bailas twerk, que al final se relaciona con lo femenino, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es como ese handicap de no soy un chico normativo gay ante la comunidad gay y más con orígenes marroquíes. Y si hubiera sido una chica lesbiana, yo creo que hubiera sido pues otra historia, ¿no? También, porque al final la imagen de la mujer o el espacio hubieran considerado que me pertenecen otros momentos, otros espacios en los que no hubiera podido ser yo. Hubieran a lo mejor tu espacio es la cocina, tu espacio es limpiar, tu espacio es buscarte un hombre y hacerle, por lo menos yo creo que hubiera sido esa mi educación. No está igual de castigado una mujer lesbiana que un chico gay. Yo pienso que en nuestra cultura, por lo menos, a una chica lesbiana se le hace más el pase que a un chico gay, porque el chico gay representa todo lo peor. Una chica lesbiana al final siempre va a ser una Ay, pues yo no lo fantasía. pienso, ¿eh? No, claro. O sea, no pienso ni que sea mejor ni que sea peor, No, claro, claro. pero pienso que el mundo de las mujeres es un mundo heavy. O sea, creo que la intimidad entre mujeres en el mundo, en el mundo árabe es más fácil porque nosotras tenemos una intimidad como muy accesible, ¿no? Pero creo que cuando tú naces mujer hay un espacio, que es lo que dice Yawi, No, que me parece, ¿sabes? Como muy interesante también esta reflexión. Hay un espacio del, o sea, como, o sea, por ejemplo, ¿no? La vía pública, ¿no? Para mí, por ejemplo, que los chavales puedan salir desde muy jóvenes a las mm, calles es un punto de liberación muy fuerte, ¿sabes? Porque tú ves, no tocas, entiendes, es ¿no? tuyo. Tienes como este espacio, ¿no? Pero cuando eres una niña y eres la prolongación de tu madre y eres la prolongación de tu hermana y todo es como el hogar, la casa, la cocina, no salgas, no llegues tarde, no hagas esto, hazlo de esta forma. O sea, ¿en qué momento también? Y no, o sea, en este caso ya ni siquiera tiene que ver con si eres lesbiana, no, es como el lugar de tu deseo, ¿dónde está? El lugar de tu introspección, ¿no? De decir, ¿quién soy yo en este mundo y qué me gusta a mí? Porque llevo escuchando hablar de bodas desde que tengo uso de razón. Mm. Todas las mujeres moras llevamos escuchando hablar desde que tenemos uso de razón sobre las bodas. Estoy harta de la conversación sobre bodas. Me encantan las putas bodas por obligación cultural moral. O sea, es algo que yo me quitaría de encima. Me flipan las bodas, me flipa el concepto. O sea, esto es muy loco, pero es una cosa cultural que yo no me he quitado de encima. Entonces yo aspiro a una boda. Esto es terrible, pero yo lo tengo y me hago cargo de que lo tengo. ¿Sabes? Porque luego está esta cosa de hasta qué punto soy moderna o hasta qué punto no soy moderna. Pero es verdad que creo que cuando tú creces siendo una niña, está tan marcado y es tan obvio lo que tienes que hacer, que no diga que no sea en el caso de los hombres, pero está tan metido hacia adentro, es tanto el hogar, la casa, que creo que hay como un muro terrible. Y aparte, de los hombres no se espera descendencia, de las mujeres sí. Claro, porque tenemos o las que se pueden reproducir tenéis en ese tipo de presión, pero yo me refería, por ejemplo, al Ujú. hecho de que entre dos mujeres, por ejemplo, Sí, pueden llevar una vida viviendo, o sea, pueden vivir juntas sin crear tanto revuelo a nivel social. sí, eso es A verdad. eso me refiero. No me refiero de que obviamente la mujer está puteada en todas partes y nuestra comunidad ya ni te cuento, pero siendo lesbiana, por ejemplo, en plan ese territorio, siento que ellas tienen un poco de liberación. Hablo de las lesbianas que están, en plan, de las Hmm. parejas y tal, no hablo de la mujer en sí como tal.
sino que en ese aspecto en el que pueden vivir juntas. Y yo creo que en casi todos los barrios, en casi todos los pueblos, hay dos que viven juntas. ¿Sabes? En plan, son dos amigas que Las se quieren bolleras mucho. del pueblo moro. Sí, que no se Bienvenido al casan, próximo capítulo. que no se casan, son muy mayores ya para casarse y Claro, tal, y claro. viven juntas. Todo el mundo sabe que son tortilleras. Lo que pasa que, claro, Esto es muy no guay es porque hay como una violento. subcultura alterna de bolleras, ¿no? Que mola mucho, pero en las grandes ciudades, te lo digo yo porque he crecido, también se sabe perfectamente quién es el gay en la ciudad, que fulanito de tal es gay, que este es su novio, Obvio. que tal no sé qué, lo que pasa que no se habla de ello abiertamente. Entonces yo creo que para mí lo contundente de una generación como la vuestra o como la mía es que de repente representamos el nombrar, ¿no? Que es algo que se hablaba como lo vagini, ¿no? Es como fulanito de tal es gay porque todos sabemos que es gay, porque es que te faltan tener ojos para no Claro, saber que es pero gay. porque visibilizamos. Claro. Pero, Entonces, pero hay una cosa de decir, soy gay y lo digo. O sea, no solo lo hago, lo digo, porque no me avergüenza ser lo que soy y porque no voy a vivir escondiéndome el resto de mi vida, que es un poco el precio que hay que pagar como disidencia sexual si vives en Marruecos, ¿no? claro, pero por ejemplo, las lesbianas yo veo que se invisibilizan, ¿no? Sí. Y luego en los gays ¿Por se lesbianas castigan. marroquíes dices o las de aquí? En general, ¿no? Yo veo que a las lesbianas se las invisibiliza, son como un colectivo que están, pero que para la sociedad no las mencionan, Ujú. pero luego al tener pluma o ser un chico que quiere hacer un cambio o lo que sea, es castigado, ¿sabes? Vale. Siento que por un lado está invisibilizado y por otro lado castigado. Por ejemplo, nunca los casos así conocidos, ¿no? En Marruecos de persecución siempre suele ser a chicos que son muy femeninos, chicos que han Es hecho... que la condena es distinta. El chico pasivo, la condena más larga que el chico que es activo. Claro. Claro, Porque recibes, no porque das. claro, Es ahí ya fuerte entra la esto. pasividad, ahí entra el rol de mujer, entra Pero todo yo eso. creo que tú te refieres también a esto porque yo tengo una teoría y es que las mujeres lesbianas, muchas de ellas, no digo todas, obviamente, y muchas mujeres bisexuales, y las mujeres en general que hacen como revoluciones a nivel de disidencia sexual, lo que hacen es en parte rechazar el concepto de género, ¿no? Entonces es como, pues de repente hay cosas que yo he heredado que tengo que hacer que no me apetece hacer. Y sin embargo, en el caso de los chicos gays o los chicos con pluma o las personas trans, es una reivindicación del género. Es una reivindicación de, bueno, pues a mí me apetece ponerme mis pestañas postizas y me voy a poner pintalabios porque de repente pues yo soy esto. Entonces hay algo en lo que la sociedad cuando ve eso dice, bueno, pero no me encaja que tú, que eres esto, de repente representes esto otro. Entonces, fijaros si es fuerte, y esto es muy interesante, que yo creo que lo que implica y lo que significa esto es que la reivindicación, de alguna forma, es mucho más castigada que... o sea, es como se castiga más reivindicar el género, ¿no? O reivindicar El lo visibilizar. del opuesto que de repente deshacerte de eso. Pero a mí eso, de hecho, creo que nos pasa a nosotras también. O sea, yo en el momento en el que digo, oye, a mí esta mierda de que tengamos que ser todas heteras insoportables hablando solo de que nos queremos casar, no me interesa, no va conmigo, no lo soy. Y aparte de eso, me pasa que quiero poder hablar mal, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? No estar depilada cuando no me apetezca. Bueno, y si un día me apetece ser la performance de una señora hetera mora, pues lo voy a ser también, ¿no? Pero eso está muy castigado, porque tú tienes que ser o una cosa u otra. Es decir, si me pareces una heterosexual mora, compórtate como una heterosexual mora, ¿sabes? Porque si no, tienes que ser de esta otra forma para poder decir estas cosas. Claro, y encima te comparan con otras que son como tú, por ejemplo, en plan diciendo que eres yani, como una choni, que una mujer no puede hablar así, que no puede ser tal, porque si no te vas a Pero es que a parecer. mí me encantan las chonis. Sí, a mí también me flipa las choni. Y Flipa las las moras chonis. más Me todavía. fliparía ser más choni de lo que soy. O sea, yo es que reivindico ser Tía, choni. yo siento que si una mujer De marroquí verdad. dice palabrotas, Otro ¿Tú sabes lo que es una movimiento. choni mora? Tú es Otro que, movimiento ser una choni. choni... Tú no eres choni. Tú no ¿yo? eres choni. ¿Qué? Tú no eres choni. No, yo no soy Tú choni. no eres choni. Y yo no soy choni. ¿Yo? No. Pero es que yo No, soy... no soy choni en plan porque no. Es que a mí, mi fantasía, el animal mitológico favorito de mi vida es una mujer choni performándose a sí misma. Ah, me queda O sea, qué yo animal es. aspiro a ser choni. Mora, pero choni mora encima, Es que es como... reivindicador, fíjate. Bueno, es que es lo más puto revolucionario del mundo. A mí, Una cuando mujer insulte. las pijas moras como yo, que se piensan que han visto el mundo, vienen y dicen, bueno, es que el feminismo es esto, digo, te falta barrio, prima, ¿sabes? Te falta que salgan ahí, te metan una caña y te digan, tira para adelante, hija Ya. mía, que no tienes ni puta idea. Ya ves. Porque es que las chonis moras
revientan a hostiazos a la gente. Las de Casablanca, las Y de encima son Casablanca. muy respetadas. Me o sea, encanta. Es que las que tiene un chonis moras carácter. son las señoras más empoderadas de África. Bueno, de África no, que es muy grande, pero entendedme. Del Magreb, Es muy ya. fuerte ser choni y ser mora, tío. Ay, nos falta mucho barrio a las que no lo somos. Pero bueno, dicho esto, yo lo reivindico mucho porque es con las que mejor me lo paso. Porque es que las pijas de Marruecos somos como súper pesadas. O sea, es como, nuestra vida es como, bueno, pues te he ido a este sitio súper bonito. Es como, tía, me da igual. ¿Sabes? Como, he quedado con fulanito, me ha pagado la cena. Otro me ha pagado otra cena. Es como siempre lo mismo. Pero con las chonis no te aburres. las Entre la chonis que son, las se... chonis la hablan de que- follar con una facilidad. Buah. Queréis una Sí. choni en Por vuestra favor. Y vida. hablan de sus problemas que chonia. son normales, como rollo de que yo que se ha follado a uno y no Me uso condón, lo que encanta. sea. Pero luego las Con mucha pijas, soltura. es que las pijas en Son Marruecos vírgenes. es muy Qué raro. fuerte. Es muy fuerte porque están, o sea, tienen un conservadurismo sexual mucho más heavy. O sea, nosotras estamos educadas en el de sexo no se habla. Y las chonis de barrio, ¿no? Que al final pertenecen a clases sociales más bajas, pero, tío, son mucho más reivindicativas que, ¿sabes? Que la clase como más intelectual, más burguesa, más tal. En las clases altas en Marruecos lo que sí que hay mucho es como esta cosa del misticismo, de soy revolucionaria y soy súper moderna, pero en verdad como no me ha costado una mierda serlo, pues sabes, estoy aquí, ¿no? Y luego están ellas, que son como una cosa entre, ¿sabes? Que han tenido que sobrevivir, ¿sabes? Que vienen de familias de clase baja, ¿sabes? Como de familias muy pobres incluso, ¿no? Y que ellas, claro, se las han visto putas para salir adelante y han reivindicado la sexualidad desde un lugar que yo digo, ¡buah! Me encanta. Y de hecho, me flipa porque yo las consumo todo el rato. O sea, yo me meto a YouTube. ¿Tú te crees que yo Caída escucho guita. las charlas de las Pero feministas? son los ¿no? personajes. O sea, plan, no, pero me flipa. Ellas, o sea, me refiero, que son tenemos como... tutoriales de sexo, tío, de las chonis moras. Es que es muy fuerte, ¿sabes? Pero me refiero, ahora mismo son los perfiles de... Si te das cuenta, son los perfiles reconocidos de Sí. allí son totalmente diferentes a los perfiles reconocidos de aquí. El contenido que emiten allí es totalmente diferente al contenido que emiten aquí. ¿En qué sentido? ¿Esto a qué te refieres? Me refiero, por ejemplo, aquí tenemos a Lola Lolita. Ahí podemos tener a, yo qué sé, a Sarikul, a un montón Ah, de... coño, pues no me compares a Nicole con la Lolita. En plan, juegan diferentes ligas. Espérate, desde la Lolita la Pero es que nosotras, aquí tenemos, o sea, en España está como muy reivindicado el concepto de influencer, como mona, ¿no? Pero es que en Marruecos eso no es lo que le pierde a la gente. A Marruecos le pierde a la gente la dialéctica. La Lolita no habla. Te quiero decir, habla para reírse y es muy mona y lo que tú quieras. Y esto no es una crítica a la Lolita, que suena fatal. No, pero es verdad que en Marruecos es como que lo que juega y lo que gana es otra cosa. Pero bueno, hablando de chonis, hablando de cosas. Tío, yo quiero, y de verdad me hace muchísima ilusión que estéis aquí, porque me parece que nos faltan estas conversaciones como por dentro, ¿no? Y que nos falta como abrir estos temas y hacernos a la idea también de que donde hay mucho ruido y donde pasan cosas en las que la gente se mosquea muchísimo, también hay mucho cariño y muchas ganas de aprender y muchas ganas de construir. Y porque creo que, aunque no lo parezca, lo que pasa fuera de Marruecos, a la comunidad marroquí, es muy importante para Marruecos también. Entonces, en un país que es bellísimo, que es maravilloso, que es mi país, que amo y que adoro, pero que sigue estando atravesado por leyes homófobas, por violencia machista, por acoso callejero bestial. O sea, hemos visto el vídeo hace nada en Tánger, de chavales levantándole el vestido a una chica para humillarla, de la agresión a la mujer trans en Fez en su momento, el maltrato, ¿no? Es esta cosa de la humillación y bueno, y nos hace replantearnos muchas cosas. Yo creo que decir que en Marruecos se puede vivir la libertad sexual de cualquier forma es mentir, no es verdad. Creo que si te escondes lo suficientemente bien, puedes tener una vida medio decente, ¿no? Pero la realidad es que no se hace más que obligar inconscientemente a la gente a irse de sus sitios, de sus pueblos, de sus casas, para poder ser ellos mismos. Y lo que tenemos que reivindicar, yo creo, también es que la gente pueda pertenecer a su sitio siendo respetada.
Y bueno, que me parece muy bonito teneros aquí y que lo que sí que os he concedido, aunque Ana mi productora, esté harta de mí, pero harta, no os podéis explicar, la persona más harta de Nur en España es Ana, ¿vale? Que no voy a decir su apellido porque la vais a buscar y no quiero que la busquéis. He concedido una pregunta a cada uno de vosotros que me podéis hacer, porque también quiero que sea un ejercicio recíproco, entonces, nada. Empieza tú. Vale, así, te lanzo una pregunta que si Sí. quieres puedes no responderla ahora. Joder. Bueno, a no. ver qué te va a preguntar Ana. Flipas, ¿qué me vas a No. preguntar? Mi pregunta sería, ¿dónde empezarías el cambio? ¿Aquí, en España, donde actualmente vives, Ujú. o en tus orígenes? Bueno, yo creo que, que simultáneamente los dos sitios, pero creo que vistos el marco en el que ya estamos, tenemos algo muy importante que nos favorece como personas, y es un marco legal que ya existe y que ya ampara. Es muy importante, y esto yo siempre lo digo, que comprendamos la importancia que tienen las leyes. Porque lo que pasa a nivel social a veces pensamos que es como todo lo representativo de una sociedad, pero para mí no lo es. Para mí es importante si queremos, por ejemplo, reivindicar que las niñas y las mujeres no pueden llevar velo en contra de su voluntad, haya una ley en España que respalde que no pueden ser veladas las niñas en contra de su voluntad, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que las dos cosas son viables, que podemos hacer que las cosas funcionen mejor aquí para representar mejor cómo es una vida y un lugar con más derechos. Porque España es muchas cosas. España es machista, España es racista, España es transfoba, España es complicada y compleja. Pero España es un lugar en el que la gente se ha reventado para que tengamos también los derechos que tenemos viviendo aquí. Y creo que sería muy bonito que los movimientos fuesen más interseccionales, que ampliasen muchísimo más la cobertura que dan a todo el mundo, pero que nosotros y nosotras tenemos un papel muy importante a la hora de colocar encima de la mesa qué necesitamos que se reivindique, y que desde allí podemos hacer un cambio muy bonito, muy esperanzador, muy importante, y que también eduque a las siguientes generaciones de padres que se van a ver teniendo hijas bisexuales, gays, trans y lesbianas y lo que haga falta, porque ese es el mundo en el que han venido a vivir. Y da igual de dónde venga, o sea, me importa una mierda de dónde venga todo esto, porque es como de repente es como, no, todo queer, todo woke, todo mal, y es como, estoy hasta el coño, ¿sabes? En plan, podemos dejar que la gente ser y seguir viviendo, ¿no? También. Y también dejar el derecho a la equivocación, que esto es como muy importante. Yo creo que a nosotros y a nosotras se nos ha quitado el derecho a equivocarnos. Y hay algo en lo que tú tienes que tenerlo todo muy claro siempre, porque cuando no lo tienes claro, eres objeto de señalamiento. Básicamente. Coño, qué respuesta más buena, ¿eh? Ahora te toca pensar la Vale. pregunta. Mi pregunta es, por ejemplo, tú, el tema de la culpa, Ujú. el tema religioso y tal, ¿cómo llegaste a pasar por una transición en la cual, pues, no, la transición esta de estar en Marruecos, tal, seguramente no eres la misma persona con 18 años allí viviendo que la Nur de ahora? Y la pregunta es esta, en plan, ¿cómo hiciste, cómo experimentaste el tema de la transición de la culpa de la mujer que eras y la mujer la que eres ahora, teniendo esta vida que tienes, que para mí es maravillosa porque representas todo lo que yo amo, pero a mí me ha cargado muchísimo peso de, ¿no?, de sentirme mal, tal, tal, tal. ¿Tú cómo lo...? Bueno, yo creo que tenemos mucha conciencia de la educación de la familia hacia los hijos, pero, o sea, de la familia hacia los hijos o hacia, ¿no? Es como los jóvenes siempre somos los educados, pero yo creo que los jóvenes educamos mucho. Yo creo que siempre fui una chavala que quería hacer lo que le apeteciese. Fui bastante revolucionaria para el contexto que me tocó vivir. Lo pasé mal, por supuesto que lo pasé mal, y es verdad que vengo de una dicotomía muy interesante, porque mi núcleo duro no era un núcleo que favoreciese que yo fuese lo más libre posible, pero sí que vivía en un ambiente de libertad importante. Entonces, me parece muy importante, para mí fue muy importante aprender que yo podía ser solo esto, y que había, o sea, creo que siempre he estado muy convencida de que nada de lo que yo siento está mal per se. Creo que es porque no he tenido una educación religiosa. Creo que es porque no se me ha enseñado cómo tengo que ser una buena musulmana. Se me ha recordado de vez en cuando, ¿sabes? Y creo que eso me ha quitado como mucha culpa. Pero creo que en todo eso yo aprendí
que la educación también es al revés y que tú tienes que educar a quienes te quieren en cómo quererte mejor, ¿no? Entonces, para mí fue obviamente un camino. Yo recuerdo yo recuerdo de repente hablar con mis amigas de sexualidad y que aquello fuese como súper novedoso, ¿no? Porque en 2015 en Marruecos hablar de sexo era como, madre mía, pero, o sea, es como, pero te estás atreviendo a hablar de sexo y es como, Ya ves. sí, quiero hablar de sexo porque tenemos 17 años y yo quiero hablar de qué es esto, ¿no? O sea, de qué nos pasa a nosotras con el sexo. Entonces creo que fui muy evolucionaria, que forcé mucho la máquina, que tuve mucha suerte. Y que creo que me gané, que aprendiesen a quererme con lo que era, porque no había otra, porque yo no era otra cosa y porque renuncié a tener una doble vida desde el primer momento. Nunca la tuve. Eso es muy, muy importante. No tener una doble vida. Y no tener una doble vida es lo que te permite vivir en coherencia, porque si yo tengo que ser una cosa y luego convertirme en otra cuando estoy fuera, este no es mi sitio. Entonces, para mí esa fue mi máxima revolución y creo que eso es lo que me ayudó también a que hoy en día, bueno, pues saben que tienen una oveja negra feminista en la familia, a la que adoran y que por lo que sea es muy... O sea, yo me considero muy pegamento en mi familia, ¿no? Y crecí rodeada de mujeres y es muy bonito porque, bueno, pues igual que lidiamos con que hay mujeres más conservadoras en la familia, también hay pues una feminista sobreevolucionada por el otro y ya está. Qué guay, Y así qué fue. bonito. Pero bueno, Me ha otro día te cuento encantado. más. Sí, por favor, porque estoy flipando. Pues muchas gracias a todos por haber escuchado este capítulo. Me ha hecho muchísima ilusión, me ha gustado mucho, pero hablaríamos como 50.000 horas Ya más. ves, ya ves. Estaríamos esta mañana contando Nos vemos historias. en el siguiente capítulo de Petit Comité. Dejadnos vuestros comentarios, vuestras, bueno, lo que os apetezca. Compartid con nosotros y con nosotras y con nosotres y con... No me quedan X. Venga, chao, hasta luego. Gracias. Adiós.